Miedo. Hoy nos centramos en hablar sobre el miedo. Ya hemos hecho alguna encuesta por aquí, ya he hablado con algunos de vosotros sobre qué es esto de sentir miedo y te voy a traer, lo que para mí como 3 tipos de miedos. Y empezamos con un básico y es que es una emoción normal y de hecho puede ser súper adaptativa, súper útil y que nos protege. ¿Te imaginas estar encima de un acantilado de 200 metros para abajo y no sentir miedo? Es una emoción que nos sirve para protegernos, para que no hagamos locuras. Pero claro, hay momentos en los que nos puede impedir funcionar. Hace mes y medio o así, en una clase de caballo, a mi marido y a mí hace 4 o 5 meses nos ha dado por montar a caballo y la verdad es que lo estamos disfrutando un montón. Empiezas con el paso, le das al trote, llevamos ya unas cuantas clases trotando sin tener mucha técnica porque vas aprendiendo mientras lo haces, como casi todo, y ya habíamos probado una clase de galope y si has montado alguna vez sabes que cada caballo, claro, no es como un coche que es estable, pues hace lo que buenamente puede. Cada caballo tiene un trote o un galope más cómodo o más incómodo. Y la mía era muy cómoda trotando, con lo que la yegua que montaba yo. Y teniendo un trote muy cómodo, no me ha hecho trabajar mucho la técnica a la hora de sujetarme con las rodillas, etcétera. Y como hay que estar, pues como con un coche al principio que tienes que estar a 1000 cosas, ay Dios mío, el embrague, cambio de marcha, el intermitente, etcétera, pues no tienes todo integral. Y en primera clase de galope, tampoco galopamos mucho, pero la cosa fue bien. Y hace mes y medio, en la segunda clase de galope, la yegua, como buen ser vivo y animal bastante asustadizo, hacía muchísimo viento y algo se debió mover en su lateral, me hizo un quiebro, la yegua se fue para la derecha y yo seguí, claro, la inercia del galope, seguí recto y me di un trompazo monumental. Imagínate que sentí en la siguiente clase. Miedo. Normal. Todo mi cuerpo estaba en alerta por si me podía volver a caer. Para eso tengo la amígdala que se queda alerta a cualquier movimiento, cualquier relincho del caballo, cualquier movimiento de la cabeza, está para protegerme. Normal. ¿Qué pasa? Que sin ser una gran experta y tampoco tener los huesos blanditos como un niño de 10 años, que son cosas que cuestan un poquito más, pues me ha costado 3 o 4 clases volver a estar cómoda otra vez al trote. Todavía no he practicado el galope, todavía no, porque no tengo prisa, no tengo ninguna necesidad de aprender a galopar en 3 meses. No, lo que quiero es disfrutar como buen hobby. Pero en la última clase, y de ahí surgió el tema del miedo, me noté en un momento en que íbamos un trote bastante rapidito, que mi cuerpo entero se bloqueó. Me empezaron a temblar las piernas, me recordó a la sensación de cuando me caí, que no me podía ni levantar porque tenía el cuerpo entero bloqueado. Esa sensación de cuerpo completamente bloqueado, en shock, la podemos vivir con muchísimas situaciones. Con un susto, cuando tienes un accidente de tráfico, después de una pesadilla. Ahí es cuando hay tanta tensión en el cuerpo, cuando la amígdala se ha quedado, no esta, la que tenemos dentro del cerebro, tiene tal bloqueo que se queda ya, es esa sensación de alerta total que sostenida en el tiempo puede ser completamente desadaptativa. ¿Qué es desadaptativa? Que es perjudicial. No es solo que me hace reaccionar en el momento, sino que puede acabar afectando a mi sistema inmune, a mi digestivo, a cómo duermo, a cómo razono, a incluso cómo respiro, a cómo funciona mi musculatura, mi sistema cardiovascular, toda esa sensación de shock, de me quedo en alerta, que yo le llamo el DEFCON 3, es como un país cuando está en alerta nuclear, es como, eso no es sostenible en el tiempo. Eso no es sostenible en el tiempo. Me di cuenta que me estaba ocurriendo y teniendo las herramientas empecé a respirar otra vez, bajé el ritmo, empecé al paso y poco a poco, no cuando el profesor me decía, sino cuando yo me sentía cómoda, empecé a trotar otra vez. Empecé a sentirme cómoda otra vez y volví a trotar cómodamente. Nada como saber lo que está ocurriendo. Hay diferentes tipos de miedo y diferentes situaciones que nos generan miedo. Aquí lo vi muy fácil. Era una situación muy concreta. Tenía un recuerdo de algo que me había pasado y mi cuerpo me estaba intentando proteger.
Pero lo curioso es que en ese momento no estaba ocurriendo. Yo no me estaba cayendo. Son miedos que no era especialmente racional, y de hecho cuanto más miedo tienes, menos haces lo que tienes que hacer, que es coger bien las riendas, agarrarte bien a la silla y ya está. Entonces dije, bueno, me voy a calmar, respiro, freno, cojo seguridad, pongo bien la postura, me coloco bien y empiezo poco a poco. Y me di cuenta que mi sistema entero se iba calmando. Eso lo que puede ocurrir en un montón de situaciones, cuando has tenido una mala experiencia con una persona, cuando has tenido un accidente de tráfico, cuando tienes como asocias lo que estás viviendo a un momento pasado. Hay una mujer, tiene muchos libros, se llama The Work, me imagino que en castellano estará traducido a El Trabajo, es el trabajo de Byron Katie, que te hace una serie de preguntas, es como, ¿es esto real o no es real? ¿Está ocurriendo? Me estaban llamando por teléfono. Cuando algo no está ocurriendo en ese momento, ¿es realmente útil sentir ese miedo? ¿O es el miedo tan brutal que me está bloqueando para que yo actúe desde la razón? Eso es uno de los miedos más... Es completamente lógico, lo que pasa que para yo poder darle la vuelta no tiene mucho sentido. Luego hay otro tipo de miedo, porque desde mi punto de vista, desde un primer momento, no tiene mucho sentido, que ya lo hemos hablado en algún otro momento, que son las fobias directamente. Yo alguna vez ya les he dicho, a mí me hace mucha gracia, no sé por qué me pasa, pero es verdad que el tema de los uniformes, pues policía o policía nacional, los guardias civiles y tal, siempre me ha generado muchísima tensión. Pero o el que tiene fobia a una araña de este tamaño, bueno, no sabes por qué lo tienes, pero no es un miedo real, pero tu cuerpo entero sistémicamente reacciona. Bueno, pues puedes hacer el trabajo con las fobias o realmente decir, bueno, pues no me gusta, pero hacerte la pregunta, ¿realmente esto, a mí esta persona me ha generado algo como para estar yo reaccionando así? Al final, para mí, las preguntas para lidiar con esto es lo mismo. Aunque vamos a entrar en un miedo que es el todavía más potente. Pero, por si no lo conoces, en mi libro, que lo tenéis en la bio, Principios de Vida, hay todo un capítulo dedicado a vivir sin miedo. O por lo menos a vivir ese miedo que puede ser completamente natural, a vivirlo de una manera muy adaptativa, que funcione a nuestro favor. Como alerta, esto puede ser peligroso y que yo al menos viva la sensación desde el momento presente, no dejarme bloquear completamente. Y empiezo el capítulo, empieza en la página 49, con una frase que a mí me ha gustado muchísimo siempre, que es: un pájaro posado en un árbol nunca tiene miedo de que la rama se rompa, porque su confianza no está en la rama, sino en las propias alas. Para mí esto, que en el libro hablo en un contexto muy relacionado de la salud, para mí lo podemos ampliar a la vida entera. Vivir desde dentro es darnos cuenta de las herramientas que tenemos, pero de todo lo que somos y de que formamos parte de algo muchísimo más grande. Cuando analizas la vida con mayúsculas y te das cuenta de, entre comillas, lo poco que controlamos y las casualidades que han hecho falta para que estemos aquí, cuántos millones y millones de espermatozoides, y tuviste que ser tú, todo lo que ha tenido que pasar para que hoy, 10 de junio del 2025, estemos tú y yo comunicándonos de alguna manera a través de este vídeo, para que el universo sea como es, para que los átomos de este libro sigan en su sitio, todas esas leyes universales que hacen que la vida sea posible. A mí, que no estoy todo el rato pensando en esto, pero cuando a veces dices qué incertidumbre esta vida, qué pasará, digo, a mí me recuerdan todas estas leyes universales, la ley de la gravedad, todas esas enlaces químicos, leyes de la física, que muchas veces no tenemos ni que conocer, pero ocurren, porque si no esto se podría desintegrar. Métula de cosas que tienen que estar ocurriendo para que este libro siga siendo libro y para que mañana vuelva a salir el sol. Y las mareas, me acabo de dar un paseo por la playa maravilloso, y que las mareas,
suban y bajan con cierto orden, para que poco a poco la arena esta se convirtiera en arena. ¿Qué piedra sería antes? Y para que haya un orden en el mar, con los animales que hay, con el plancton, con todo, las olas que se van formando y tal cual vienen, desvanecen. No controlamos absolutamente nada de eso y aun y todo ocurre. Hice un vídeo hace un tiempo y lo puedes buscar aquí. Las leyes científicas que prueban la existencia de Dios, pero no ese Dios dogmático, barba blanca, sino de esa inteligencia que está muy por encima de nosotros. A mí eso me da paz, me da tranquilidad. El miedo que muchas veces tenemos a que pueda salir todo mal, claro que pueden salir cosas mal, pero a mí el analizar la vida y mirarla con los ojos bien abiertos, analizando todo lo que ocurre desde el presente, todo lo que podría estar pasando y aun y todo, aquí seguimos, sabiendo que no controlamos casi nada, a mí me da tranquilidad. Pero eso supone hacer un pequeño trabajo de darnos cuenta de que la cabeza se queda estancada en el drama y que tenemos ese mecanismo porque, te voy a decir una cosa, todos buscamos lo mismo, sentirnos bien. Claro, hay un ejemplo muy radical que te voy a poner. El cocainómano busca una dosis de cocaína creyéndose que eso le va a hacer sentirse bien. Así funcionan las adicciones. Y una adicción más puede ser estar con el run run en la cabeza y si pasa esto, y si pasa lo otro, y si pasa esto. Es una adicción más. Y no por pensarlo más y angustiarnos más nos vamos a sentir bien. Pero el mecanismo que hay detrás es que buscamos sentirnos bien. Es el mismo mecanismo, por cierto, que hay detrás del rencor, de la rabia, es que buscamos sentirnos bien, creyendo que haciendo eso nos vamos a sentir bien. Pero no dura. Y la única manera que yo de momento estoy encontrando es parar y atreverme a sentir lo que sea que estoy sintiendo, esa incomodidad, porque cuanto antes me enfrento, antes se va. Y entonces lo que yo sugería en el libro, que el contexto era un poco más lo físico, pero lo vamos a extrapolar a todas las angustias existenciales que nos puedan venir y a esa incertidumbre que acompaña la vida, es los 3 grandes pasos. El primero es darme cuenta, y aparece ya en la página 51, darme cuenta que ese miedo es normal. Que cuando ya me quedo paralizado mucho tiempo, igual tengo que pedir ayuda, pero que ese miedo es una emoción más al que me tengo que acompañar, que es como si fuera un compañero, como en la película del revés igual, que simplemente viene a avisarme de que puede haber peligros, que vengo de miles de años de evolución donde antes tenían que ser un poquito más paranoicos porque había mucho más peligros, pero bueno, es parte de la evolución de mi cerebro, de ese cerebro reptiliano que tenía que estar en modo supervivencia todo el rato y que ahora, gracias a Dios, tengo todo ese córtex prefrontal para pensar, pero puedo pensar y elegir rellenar datos con cosas 1000 veces más bonitas, como en mi trabajo personal, espiritualidad, darme cuenta de que la vida es maravillosa y que las necesidades básicas, que realmente lo que yo necesito lo tengo cubierto hace muchísimo tiempo. El segundo paso sería darme cuenta de que, aunque esa emoción es normal, en el momento presente probablemente no hay tanta angustia como yo creo que hay. ¿Y si pasa esto? Quédate preguntándote si ahora realmente está pasando. ¿Y si a mi madre le pasa algo? ¿A mi madre ahora le está pasando algo? ¿Y si mis hijos se caen? ¿Se han caído? ¿Y si mi hijo tal? ¿O si pierdo el trabajo? ¿O si me quedo sin nada? ¿Y si... Todos son ISIS. Ahora mismo, en este segundo, en estos segundos, para, respira y realmente chequea si estás, cómo estás. Y a mí me ayuda mucho mirar alrededor y si puedes conectar con algo que sea una planta que tengas en casa, un árbol que veas por la calle, dedícate a contar hojas que tenga en esa rama, porque ahí es donde para yo conecto con esas leyes universales
de que todo está mucho mejor de lo que creemos que está en ese instante. Asuntos por resolver, un montón. Pero en este mismo instante probablemente está mucho más tolerable de lo que mi cabeza me dice que está. Y eso me ayuda a salir de ese atasco de la amígdala que me dice que todo es espantoso. Y a la vez, al salir de ese atasco, se me activa el modo solución. Mi córtex prefrontal, que es de donde vienen todas esas soluciones. Ni ayer ni mañana, la solución. Y luego, para mí es confiar en que en todo esto, en todas estas herramientas que llevamos de serie, que si no estuviéramos bien hechos, si no tuviéramos las herramientas, si la vida no nos estuviera dándonos lo que necesitamos, no habríamos llegado a donde estamos. Ni a nivel físico, ni a nivel mental, ni a nivel emocional, ni a nivel conductual. Es decir, si yo no tuviera las herramientas para actuar, no estaría donde estoy. Entonces, yo sé que hay tipos de personas que esto nos cuesta un poquito más y un poquito menos, porque no todos somos iguales. Pero incluso a las personas que tienden a atascarse un poquito más la cabeza, que tendéis un poquito más al miedo, mira dónde estás. Y si viste el vídeo anterior que no se subió a la cuenta de Instagram, pero lo tienes en el canal de YouTube y en el podcast, de vivir lo nuevo, si tienes la sensación de que llevas atascada en el mismo miedo mucho tiempo, plantéate si es el mismo miedo o son miedos muy antiguos que ahora los puedes nombrar de otra manera, porque ahora ya no me atascan igual. Esto, bueno, pues sí, pues esto me sigue, pues como con lo del caballo que te contaba yo antes. Esto antes me caí, pero ahora puedo parar, respirar, tomarme un tiempo, volver a los básicos, ¿vale? Así se va al paso, así se trota y así se trota un poquito más rápido. Pero es mucho de cómo yo me hablo de lo que me está pasando en el ahora. Y eso, si no hay un cambio en la conducta, es muy difícil. Y a mí ese pequeño paso, que muchas veces nos quedamos en la teoría, ese pequeño paso de tengo que actuar de una manera diferente, y muchas veces es, wow, ya me he dado cuenta que me estoy atascando en la cabeza, voy a hacer un cambio, aunque solo sea ponerme a cortar vainas, que siempre pongo el mismo ejemplo, ya es un cambio. Y al cambiar ya, si siempre iba por aquí, si ahora voy a cortar vainas, a ver qué pasa, genera ese efecto onda que me desatasca de la cabeza. Prueba, pero actúa de una manera diferente cuando te pilles atascada en esa adicción al cambio, al drama, y a ver qué ocurre. Porque sí, el miedo es normal, natural, incluso necesario si estamos haciendo locuras, pero puede ser muy desadaptativo si nos hemos atascado en sentir siempre ese miedo. Y tampoco te digo, empújate a hacer todo lo que te da miedo, porque tampoco hay que hacer porque sí. Pero puedes, a cositas pequeñas, cuando algo te limita mucho, hacer la prueba de ver qué pasa si me digo, esto siempre me ha dado miedo, es este miedo real. Y como decía Byron Katie con el trabajo de Work, ¿qué siento cuando me creo que esto realmente me da miedo? ¿Y qué siento cuando me digo esto en realidad no me da tanto miedo? ¿Qué me ocurre cuando no me lo creo si esto no es verdad? O sea, reta el propio pensamiento de ¿es verdad o no es verdad? Y mira a ver qué ocurre. Porque igual no es tan verdad como lo creemos y ni siquiera nos hemos planteado si es verdad o no es verdad. Así que miedos reales, por hechos reales, miedos que no sabemos ni de dónde vienen, pero que los hemos retado, y miedos más sistémicos que para mí se van por creer y por confiar en la vida y por esa conciencia que somos.
y que no le damos un espacio, porque no nos permitimos maravillarnos de la vida que hay, que es la vida que es una auténtica maravilla. Son momentos de parar, que vamos tan rápido, que no disfrutamos de esos micromomentos que nos ayudan a sostener esa incertidumbre, que también es parte de la vida y de estos miedos. Pero la vida con mayúsculas es eso, ver que todo ocurre sin que yo tenga que pensarlo, en mi cabeza, en mi cuerpo, en la naturaleza, en mi familia. Las cosas están pasando sin que yo tenga que necesariamente sostener que todo eso ocurra. ¿Qué pasa si yo no hago? Va a seguir pasando. Igual de maneras diferentes, igual incluso mejor. Pregunta buena para hacerse también, ¿qué pasa si yo no hago tanto? Ahí lo dejo. Como no tengo vuestros miedos concretos, no puedo... Bueno, es que no hace falta. Solo me encantaría que me comentaras si hay algún miedo en concreto que te preocupa, si quieres, y si has tenido un momento de estos ajás, así que dices, anda, de esto me acabo de dar cuenta, o esto me ha llegado. Seguimos compartiendo mucho más y seguimos, sobre todo, viviendo desde dentro. Un besito.